Soy Miguel Hernández Franco y esto es Opinar un Rato. Hola gente, ¿qué más? Vuelve Opinar un Rato de manera más o menos excepcional para hablar de lo que está ocurriendo con los medios de comunicación en Colombia tras la llegada de Gustavo Petro al poder. Como ya se habrán dado cuenta, este episodio se llama La Crisis de los Medios 2, por lo que si no han escuchado la primera parte que publiqué hace como 2 años, les recomiendo que la escuchen primero o que la vuelvan a escuchar para que tengan todo más fresco. Y pues lo de siempre, encuentran Pensar un Rato en Twitter y en Instagram como @_pensar un rato y a mí como @migueletras. Si quieren apoyar PUR, lo más fácil que pueden hacer es compartir los episodios con todo el mundo. No importa si usted cree que no es para ese tipo de persona, usted simplemente le dice como ONA, escúchelo, piense un ratico y le manda el link y todo bien. Si además quieren comprometerse con PUR, pueden suscribirse al Patreon en www.patreon.com/pensarunrato. Y pues la explicación de cómo funciona y de por qué es bonito y revolucionario financiar artistas les llega por correo cuando se suscriben y seguramente haré un episodio al respecto o algo. Entonces, ¿qué está pasando? Lo primero es que hablar de la crisis de los medios no es para nada nuevo, porque la crisis lleva casi 30 años con la aparición de Internet. Sin embargo, desde la llegada de Gustavo Petro al poder como primer presidente de izquierda, de centro izquierda para ser rigurosos y honestos, esta crisis ha ganado una nueva dimensión que merece nuestra atención, o mejor dicho, ciertos elementos de esta crisis que ya se habían comenzado a expresar en otros momentos han ganado fuerza y visibilidad, en buena medida por el accionar de los medios de comunicación. Lo anterior puede resumirse en que ha habido una profundización de la ruptura en la relación de los medios con las audiencias. Digo profundización porque la ruptura existe desde siempre, aunque no siempre haya sido evidente, por la manera en que se ha configurado el ecosistema mediático colombiano, primero como tribunas políticas y propagandísticas de familias con aspiraciones políticas, los Santos, los Gómez, los López, los Galvis, etc. Y después, y más en línea con la moda actual, como empresas mediáticas de grandes corporaciones. Es evidente que los medios de comunicación no han sido ni son guardianes y garantes de la democracia más antigua y estable de América Latina, como por cierto tanto les gusta repetir a políticos periodistas y a periodistas políticos. El más reciente episodio de esta crisis, que no ha cesado, por cierto, y que no debemos dejar cesar, comenzó con las críticas que desde los medios de comunicación se hicieron a Gustavo Petro por su manera de increpar, criticar y corregir titulares, periodistas y noticias de los grandes medios de comunicación. No obstante, la crisis ganó en intensidad tras las declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz, en la que, entre otras cosas, salpicó a grandes medios, más específicamente a El Tiempo, de haber legitimado el proyecto paramilitar en Colombia. Tras esa declaración, Petro tuiteó lo siguiente: se confirma mi debate parlamentario sobre el paramilitarismo en Antioquia del 2007. El paramilitarismo no fue sino una alianza del narcotráfico con buena parte del poder político y económico de Colombia y un sector de la prensa tradicional para desatar un genocidio sobre el pueblo. Y ahí estalló la cosa porque de inmediato se metió la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, y prácticamente todo el periodismo colombiano a acusar al presidente de estigmatizar a la prensa, minar su credibilidad, cosa que ya han hecho varias veces en los últimos meses. Luego de eso, Presunto Podcast, que al parecer es el único espacio de crítica de medios en Colombia, hizo un episodio malísimo al respecto sobre el que escribió un hilo que fue olímpicamente ignorado por sus panelistas. Los argumentos esgrimidos por periodistas del establecimiento, periodistas independientes, la FLIP y Presunto Podcast son más o menos los mismos y, más allá de ser fácilmente rebatibles, revelan también una actitud particular de los medios colombianos que contribuye al agravamiento de su crisis. En este episodio de Opinar un Rato vamos a analizar el contexto y las razones que explican la profundización de la ruptura de la relación entre los medios de comunicación y sus audiencias. Vamos pues. Entonces, como siempre que queramos formarnos una opinión sobre cualquier cosa, necesitamos comprender el contexto, es decir, las circunstancias que rodean los hechos y que, en mayor o menor grado, determinan los modos en que esos hechos ocurren. Para este episodio yo les propongo que estudiemos el contexto de esta crisis yendo de lo más general a lo más específico. Empecemos con lo más general, el liberalismo. Toda esta crisis que viven los medios de comunicación en Colombia y en el mundo es una crisis que viene de la mano de la crisis del sistema liberal. ¿Qué quiere decir esto? Primero,
Recordemos que de manera más o menos general, los países que hacemos parte de eso que muy difusamente se llama Occidente, vivimos en estados de derecho o bajo regímenes de democracia liberal. Esto es una explicación demasiado larga para este episodio, por lo que si tienen dudas sobre qué significa precisamente vivir en un estado de derecho bajo un régimen de democracia liberal, les recomiendo que escuchen la serie de Pensar un rato sobre el Estado, que está en curso. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué nos importa esta parte tan general del contexto? Porque el hecho de vivir en un mundo liberal supone que hay cosas que asumimos como ciertas por default, que en realidad no lo son. ¿Qué cosas? Reducir cuestiones morales a problemas jurídicos, por ejemplo, o creer que los individuos son realmente libres y que todo lo que hacemos no es más que el resultado de nuestras decisiones personales, o que las decisiones de la mayoría son necesariamente las mejores decisiones. Pero no vamos a hablar de esto. Si quieren saber más al respecto, la serie sobre la ideología les puede ayudar. El punto es que una reflexión verdaderamente crítica sobre los medios de comunicación implica reconocer estas verdades por default que nos impone el liberalismo y que nosotros aceptamos sin prestar demasiada atención porque son verdades por default, y eso implica que el resto de cosas que tomamos por ciertas dependen de la incuestionabilidad de esas verdades por default. Una segunda razón por la cual este contexto tan general nos importa es porque el periodismo es un oficio liberal. El periodismo existe en regímenes liberales, pero no como un contrapoder, como tanto le gusta decir a los periodistas, sino como un sistema profiláctico. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en la palabra profilaxis. ¿Qué es una profilaxis? Según el diccionario español de Oxford y Google, que es mejor que el de la RAE, dicho sea de paso, una profilaxis es el conjunto de medidas que se toman para proteger o preservar de las enfermedades. En otras palabras, cuando decimos que el periodismo es un oficio que cumple una función profiláctica al liberalismo, lo que estamos diciendo es que el periodismo hace parte necesaria del sistema liberal, no como un contrapoder, sino más bien como lo que asegura y preserva el poder. Piensen en los periodistas que dicen: mis investigaciones tumbaron a X ministro o pusieron contra las cuerdas a X político. Sí, es buenísimo que las investigaciones de los periodistas fuercen a los gobiernos a echar gente que está haciendo cosas indebidas, pero el objetivo del periodismo no es cuestionar al sistema ni ponerlo en duda, sino simplemente asegurarse de que el sistema no deje de funcionar por cuenta de los excesos o indiscreciones de quienes lo ocupan. No es casualidad que incluso los medios más críticos de un gobierno estén siempre al lado del Estado, de las instituciones. En Colombia, el mejor ejemplo de esto es la relación de los medios con las Fuerzas Armadas. Como ustedes seguramente saben, las Fuerzas Armadas colombianas han sido autoras o cómplices de muchas de las peores violaciones de derechos humanos que se han cometido durante la guerra. Desde ejecuciones extrajudiciales, 6.402 hombres pobres discapacitados asesinados solamente durante el gobierno de Álvaro Uribe, pasando por desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, espionajes ilegales y violencia policial que ha matado a cientos de manifestantes. Como ha sido sobradamente demostrado por científicos sociales de distintas disciplinas, esto no son manzanas podridas, sino que es un asunto sistémico. Y quiero hacer un punto sobre el hecho de que esto no es algo que yo me esté inventando ni es tampoco simplemente una opinión mía. Esto es un hecho que ha sido demostrado por científicos profesionales que han investigado y pensado al respecto para poder decir que algo es verdad. En eso consiste el trabajo de la ciencia. Hay que tener pruebas, evidencia, hay que probar causalidad, hay que hacer un montón de cosas muy difíciles para poder decir que algo es verdad. Hay una razón por la cual podemos decir sin temor a equivocarnos que el cambio climático es causado por la acción humana y que por lo tanto cualquier persona que lo niegue es estúpida o malvada. Y entonces, ¿qué quiere decir que sea un asunto sistémico? Básicamente que hace parte de la manera en que las instituciones se han conformado y que, así los individuos que conforman estas instituciones no estén de acuerdo con dicho modo de ser, su conducta y su proceder serán inevitablemente determinados por la institución más que por su libertad. ¿Cómo tratan los medios colombianos a este tipo de situaciones? Incluso los periodistas más críticos, que en muchos casos han sido víctimas de esos abusos, no dicen jamás que haya que volver a hacer la institución o que haya que acabarla. Simplemente denuncian y esperan que el gobierno tome medidas con respecto a los implicados que saque a las manzanas podridas. Los medios defienden las instituciones no solamente porque las necesitan, sino porque ellos también son una institución liberal. Hacen parte del sistema, no son contrapoder.
De hecho, lo que siempre van a encontrar es un esfuerzo de los medios por profundizar la democracia y fortalecer las instituciones, que son palabras bonitas para decir mantener en pie el sistema liberal, y que consideramos que son incuestionablemente buenas precisamente porque hacen parte de esas verdades por default de las que hablamos hace un rato. Todo esto se explica por las maneras en las que se conformó la esfera pública y los desarrollos tecnológicos que permiten la aparición y la consolidación del periodismo como un oficio específico del liberalismo. Pero tampoco podemos demorarnos demasiado en este apasionante tema, así que les dejo algo de bibliografía en las notas del episodio por si alguien desea profundizar. Todo esto nos trae de vuelta al principio, y es que en la medida en que podemos afirmar que el sistema liberal está en crisis en el mundo entero, es apenas lógico que el periodismo, en tanto es también una institución liberal, esté en crisis. Esta es la primera cosa que debemos tener en cuenta para nuestro contexto. El segundo gran elemento de nuestro contexto es el desarrollo de los medios de comunicación en Colombia. Aquí lo primero y lo más importante es recordar que prácticamente todos los grandes medios de comunicación colombianos fueron fundados por familias de políticos. El Tiempo, El Espectador, Semana, El Siglo, El Heraldo, Vanguardia y un no tan largo etcétera. En fin, las familias de políticos fundaban medios de comunicación que les sirvieran de tribuna para difundir sus ideas, lo que suele llamarse propaganda. Esto fue así durante toda la segunda mitad del siglo XIX, es decir, durante el periodo de las guerras civiles después de la independencia y todo el siglo XX. En el siglo XXI la cosa cambió un poco, pero no tanto. La aparición de Internet supuso, como es bien sabido, una enorme crisis para los medios de comunicación y para lo que podríamos llamar el periodismo tradicional. Eventualmente, y por un montón de detalles en los que no tenemos tiempo de entrar, las familias políticas vendieron sus medios a grandes conglomerados económicos con suficiente músculo financiero para mantener en pie medios que operaban a pérdida. Algunas familias siguieron ligadas a sus antiguos medios con mayor o menor grado de control, pero en cualquier caso, los dueños de los medios de comunicación ya no fueron las élites políticas, sino las grandes corporaciones, y lo son todavía. Lo segundo es el rol de los medios de comunicación colombianos en la guerra. ¿Cuál fue ese rol? Como ya dijimos, por tratarse de una institución liberal, los medios de comunicación estaban y están de parte del Estado, explícita o implícitamente. Esto no significa que estuvieran del lado de todos los gobiernos, pero sí han estado siempre del lado de las instituciones, que de hecho es algo que dicen con orgullo como si no hubieran sido las instituciones del Estado colombiano las principales responsables de la desigualdad y la violencia. No tiene sentido. En Colombia esto implica un montón de cosas por la manera en que se ha conformado el Estado, como por ejemplo el enorme, repetitivo y poderoso sesgo antiizquierda que ha sido ampliamente documentado y que ha tenido consecuencias evidentes e innegables como la banalización e invisibilización del genocidio de la Unión Patriótica y el asesinato sistemático de sindicalistas y líderes sociales y ambientales. Igualmente, y como muchos de ustedes tal vez recuerden, los medios han contribuido a la estigmatización de la protesta social. El caso más reciente es el de las movilizaciones sociales contra el gobierno del Mar de Babas que algunos incautos llaman Iván Duque. Recuerden cómo diferentes medios de comunicación con líneas editoriales diversas eligieron centrar sus reportajes y análisis en el supuesto vandalismo y la violencia de los manifestantes y mencionar por encima o ignorar completamente la participación de la fuerza pública en los desmanes o analizar la desproporción evidente que supone que gente con palos y piedras se enfrente a personas con entrenamiento, armas, armaduras y tanques. Todo esto para decir que los medios de comunicación en Colombia, en su enorme mayoría, han tomado partido en el conflicto por el Estado y por sus instituciones, lo que puede parecer obvio, pero que no deja de ser problemático cuando el Estado ha sido uno de los mayores victimarios de la sociedad colombiana, porque las élites que ocupan el Estado solamente igualan el Estado al cuerpo social en el papel, en la práctica lo consideran simplemente el cadáver que parasitan, pero eso también es una discusión para después. La prueba más reciente de todo esto, y que es en buena medida la que nos tiene en este mierdero, fueron las declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre la injerencia directa de líderes paramilitares en las líneas editoriales de grandes medios de comunicación y, como ya dijimos específicamente, el periódico más grande e importante del país, El Tiempo. Vamos ahora con la última parte de este largo contexto, que es la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Desde que Petro llegó a la presidencia, la relación con los medios de comunicación ha sido tensa, por decirlo menos. Petro o sus asesores dedican bastante energía a Twitter, entre otras cosas a corregir, comentar o criticar titulares o notas de medios de comunicación.
Ahora, la relación de Petro con la prensa nunca ha sido particularmente fácil. Petro ha sido víctima del sesgo antiizquierda de la prensa colombiana y no hay manera honesta de decir que el cubrimiento de la gran mayoría de los medios de comunicación en Colombia ha sido muy desbalanceado cubriendo a Petro en comparación a personajes políticos de la derecha o del establecimiento, que suelen ser la misma cosa. Sobran ejemplos, pero recordemos dos episodios relativamente recientes. Primero, en la campaña presidencial del 2018, el ya famoso contraste entre la entrevista agresiva, malintencionada y irrespetuosa que Luis Carlos Vélez le hace a Gustavo Petro y el reto rockero que le hace al Mar de Babas. 7 minutos, doctor Petro. ¿No le puedo hacer preguntas o le hago las preguntas cuando usted usted quiere? Dicen que usted sabía de rock. Tiene 5 segundos para decirme qué canciones. ¿Usted cree que por hacerle preguntas como estas no tiene ética? Interrumpes. Que por ética periodística. ¿No tiene ética hacerle este tipo de preguntas? Tercera vez que me interrumpe. Tercera vez que no me responde. Sí, no. ¡No! No, AC/DC. Sí, AC/DC. 4-4. Y si le pregunto cuántos años piensa quedarse en el gobierno, ¿qué me responde? Pues la Constitución dice que 4. ¿Va a hacer algo para quedarse 4 años más? Jump, Ángeles. ¿De dónde saca una persona como usted cerca de $1 millón para pagar una casa como esta? Tercero, la casa no vale $1 millón. Kiss. Punto para Duque, punto para Duque. Doctor Gustavo Petro, muchísimas gracias por acompañarnos, por su generosidad del tiempo de 1 hora y media. Hola. Muy bien. Doctor Iván Duque, muchas gracias. Segundo, mucho más grave porque implica un ataque directo y premeditado. En la anterior campaña presidencial, el canal Caracol hizo un falso directo con información falsa en horario prime time, diciendo que un tipo que había sido testaferro de Nicolás Maduro acababa de dar declaraciones en España en las que implicaba a Petro. Luego se comprobó que todo había sido mentira, hubo una disculpa ramplona pese a que fue evidente que tuvo la intención de dañar la campaña de Petro, y no hubo ninguna sanción, por algo que es mucho más grave que una simple equivocación o un sesgo legítimo expresándose, como podría decir uno por caridad de Luis Carlos Vélez con el Mar de Babas. Buenas noches. El día de ayer, 21 de abril, en la emisión del Noticiero del Mediodía, registramos una noticia sobre la supuesta declaración en España del exgeneral chavista Hugo El Pollo Carvajal ante una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Según nos lo reportó una periodista que presta sus servicios a la Alianza Informativa Latinoamericana, de la que hace parte Noticias Caracol, aseguramos de buena fe, basados en su información, ya que ella se encontraba en el lugar de los hechos, que la diligencia se realizó. La noticia registrada nunca ocurrió. Desde Noticias Caracol ofrecemos excusas a todos nuestros televidentes y a las personas afectadas con esta información errónea. Sin lugar a dudas, esto contribuye a que Petro tenga una actitud de prevención ante lo que él llama la gran prensa. Ahora, ¿significa esto que a mí me parece bien que el presidente de la República invierta su preciado tiempo en discusiones ramplonas e intrascendentes con los medios de comunicación en Twitter? Sí, me parece bien, pero por ahora vamos a irnos con el argumento que es considerado como el más razonable entre, digamos, el mainstream de quienes se dedican a opinar sobre este tipo de asuntos. ¿Cuál es ese argumento? Que el presidente de la República, por cuenta de su enorme poder y la supuesta desproporción que existe entre este y el de los medios, no debería criticar, cuestionar, exigir u opinar sobre los medios de comunicación, pues por razones que no son del todo claras, esto pone en enorme riesgo la libertad de expresión, que es, como sabemos todos por default, uno de los bastiones más importantes de nuestras amadas democracias liberales. Entonces, y en coherencia con ese razonamiento, la casi totalidad del periodismo colombiano en sus diversos estamentos y jerarquías ha cerrado filas ante esa verdad por default y se han dedicado a defenderse en pleno uso de su libertad de expresión de las críticas y cuestionamientos despiadados y absolutamente violentos que el presidente de la República les hace cotidianamente por Twitter. Y aquí es donde entra la Fundación para la Libertad de Prensa, que en cumplimiento de su incuestionable mandato se ha dedicado a emitir comunicados de prensa en los que insta al presidente a dejar de corregir, criticar y cuestionar a la prensa, pues ello supone un gravísimo riesgo para la libertad de expresión, pues en el país de los periodistas asesinados por sicarios contratados por el Estado, de las bombas del Espectador, los exilios, amenazas, presiones de anunciantes, espionajes y desprestigios por las agencias de inteligencia del Estado, nada parece poner tan en riesgo al periodismo como una crítica usualmente educada del presidente de la República en una red social. Después de esto pasó lo que sabemos. Armando Benedetti armó ese mierdero ininteligible y turbio tras el que se desvaneció y nos dejó a todos como aturdidos mientras el man se fue a ver la final de la Champions a Turquía.
Por eso no estamos hablando de eso, porque a ese escándalo le faltan fuego e ingredientes y si nos dejamos deslumbrar por el chispero de Armando, vamos a dejar pasar lo importante, lo verdaderamente importante de toda esta situación y es lo que los medios de comunicación de Colombia le deben a Colombia. De esto se trata en este momento la crisis de los medios, de la ruptura profunda que hay entre los medios de comunicación y las audiencias. Y para seguir hablando sobre eso, vamos con la segunda parte de nuestro análisis. Ahora, con todo este contextote completamente objetivo e imparcial, obviamente, tratemos de analizar en detalle este momento particular de la crisis de los medios de comunicación en Colombia en el contexto de la presidencia de Gustavo Petro. Primero, un repaso rápido de lo que se dijo en el primer episodio de la crisis de los medios. 1. Si queremos entender las causas últimas de la crisis de los medios, debemos estudiar las transformaciones de sus condiciones de producción. Sobre esto también está el segundo episodio de este podcast que ya está viejito y tiene todos mis errores de principiantes, pero que tiene cosas interesantes. 2. Estos cambios en las condiciones de producción de la información supusieron un cambio en el modelo de negocio de los medios que perdieron su principal fuente de financiación, la publicidad. Y 3. La dirección de los medios de comunicación tradicionales en Colombia siempre ha estado cooptada por personas que pertenecen a la élite política nacional. Para todo lo demás, vayan al primer episodio de Opinar un rato sobre la crisis de los medios. La segunda cosa tiene que ver con una serie de actitudes contradictorias y problemáticas que tanto la institución de los medios como los individuos que la componen tienden a tener. ¿Qué actitudes son esas? La primera es una tendencia a la victimización como estrategia de evitamiento. Como es bien sabido, el periodismo en Colombia ha sido víctima directa de la guerra civil. Particularmente, entre la década de los 80 y la primera década de los 2000, en el momento más crudo de la guerra entre el Estado colombiano y Pablo Escobar, así como durante el recrudecimiento del conflicto por cuenta de la expansión del paramilitarismo y la llegada de Uribe al poder, periodistas de renombre fueron asesinados, sedes de medios bombardeadas y reporteros fueron exiliados. Esto generó una solidaridad de gremio ejemplar. Reporteros y medios cerraron filas y acordaron protegerse entre sí, y eso contribuyó al engrandecimiento de su legitimidad y credibilidad de cara a la sociedad colombiana. Los periodistas y los medios colombianos habían muerto y habían soportado las bombas y las amenazas, y aún así habían insistido en denunciar al narcotráfico y su cooptación del Estado. Por desgracia, suele ocurrir que quienes han encontrado en su sufrimiento y las injusticias padecidas una aparente fuente de legitimidad difícilmente renuncian a los privilegios, a las cartas blancas que su condición de víctimas y mártires les concede. Susan Sontag, que es mi autora de cabecera estos días, dice en una especie de ensayo obituario que escribe sobre Simone Weil lo siguiente: la nuestra es una era que persigue conscientemente la salud y sin embargo solo cree en la realidad de la enfermedad. Las verdades que respetamos nacen de la aflicción, mesuramos la verdad en términos de costo de sufrimientos para el escritor y no a partir de la pauta de una verdad objetiva a la que corresponden las palabras del escritor. Todas y cada una de nuestras verdades deben tener un mártir. Este pedacito de texto de Sontag explica muy bien esa primera actitud de los medios que no con poca frecuencia invocan dicho sufrimiento, dicha lista de ausentes para defenderse de cualquier cuestionamiento que se les haga desde afuera, pues creen que su sufrimiento es suficiente para eximirlos de cualquier cuestionamiento crítica. Un poco como los judíos sionistas que invocan la Shoah cuando les reclaman por los crímenes del Estado de Israel. No tiene que ver. Esa solidaridad los protegió de la destrucción desde afuera y cimentó una relación de confianza que contribuyó al buen desarrollo de las misiones profilácticas del periodismo. Sin embargo, y esta es la segunda actitud, esa misma solidaridad es la que les impide contrarrestar los ataques desde adentro, y es algo que no debe sorprendernos porque es casi análogamente lo que está ocurriendo con el sistema liberal. Con frecuencia, los medios hablan de la importancia de la autocrítica, y aunque hay algunos ejercicios que se hacen como Presunto Podcast, algunos episodios de A Fondo o la videocolumna de Fidel Cano, estamos lejos de una reflexión sistémica y estructural y de un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y aceptación de responsabilidades que es lo mínimo
y lo primero que debe ocurrir para que la reparación de esa relación fracturada sea por lo menos una posibilidad. Cada vez que hay una situación en la que la credibilidad de los medios de comunicación es puesta a prueba y que las audiencias demandan algún tipo de aceptación de responsabilidad y reparación, la respuesta de los medios suele ser cerrar filas entre sí y decir que sí, que hace falta autocrítica, que es necesario que los medios se revisen y que lo harán, y que es cierto que hay colegas que no hacen bien su trabajo, rara vez con nombre propio, eso sí, pero que hay muchos invisibles que hacen un trabajo honesto y necesario y que tenemos que centrarnos en esos y no en los que hacen mal su trabajo, los que mienten, engañan y manipulan, que son curiosamente los que dirigen buena parte de esos mismos medios y luego, lentamente, dejan que la cosa pase de largo, arrastrada por el torrente de noticias, escándalos y basura que ellos mismos producen. Eso fue exactamente lo que pasó con las declaraciones de Salvatore Mancuso, que pusieron la mirada sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en el conflicto. ¿Y qué se ha dicho al respecto? ¿Qué verdadera reflexión colectiva, aceptación de responsabilidades, contribuciones a la verdad se han tomado el tiempo de hacer los medios de comunicación? Ninguna. Están demasiado ocupados cubriendo la convulsionada realidad nacional como si ellos no hicieran parte activa de la convulsión, como si el modo en que están haciendo su trabajo no contribuyera enormemente a la zozobra y la confusión. Y aquí entra la tercera y última actitud de los medios que contribuye a la profundización de la ruptura de la relación con las audiencias: la condescendencia. En su afán por no tener que dar las explicaciones que les corresponden, los medios de comunicación han adoptado una actitud condescendiente con las audiencias. Subestiman la capacidad de la gente para darse cuenta de que está siendo engañada, de que está siendo manipulada, de que aquella catástrofe que le aseguraron que vendría si algún tipo de izquierda llegaba al poder no ha ocurrido, de que fue mejor vacunarse, de que nadie los iba a obligar a volverse homosexuales o ateos o comunistas. No todo el mundo, por supuesto, #NotAllPeople. Habrá siempre quienes hayan caído en los abismos del fanatismo, la paranoia y la insania más allá de nuestro auxilio. Pero siempre hay personas que logran abrir los ojos y notar que, en efecto, estaban siendo manipuladas, que lo que les dijeron como verdad imparcial, neutra y objetiva servía en realidad a unos intereses particulares que quizá iban en contra de los suyos, para decirlo en términos liberales. Y sobre todo, que esas mentiras, que esas manipulaciones, que esas tergiversaciones contribuyeron a la banalización y normalización de formas muy específicas de violencia perpetradas por actores muy específicos del conflicto. Esas son las explicaciones que necesitamos. Hay más actitudes, indudablemente, pero estas tres me parece a mí son las que mejor resumen cómo los medios siguen contribuyendo activamente a la ruptura de su relación con las audiencias. Sin embargo, estas actitudes son solamente el motor más actual de la ofensa, y es importante también que entendamos y que los medios de comunicación entiendan que su responsabilidad en el horror de la guerra no es menor y que es histórica. Para terminar con esta parte, les propongo que hagamos una lista de momentos en los que la prensa contribuyó activamente a la reproducción de las condiciones de la guerra, y les propongo que vayamos de las más obvias a las más sutiles. 1. Las declaraciones de Salvatore Mancuso sobre la injerencia del paramilitarismo en la línea editorial del periódico más importante de Colombia, El Tiempo. A esto hay que sumarle que su director era Francisco Santos, quien 3 años después y por 8 largos años sería vicepresidente de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe. Este, por supuesto, no es el único caso. Desde la naturaleza de la relación de Claudia Gorizati con Carlos Castaños y lo que eso implicó en el cubrimiento que se hizo de la violencia cometida por el paramilitarismo, pasando por los intercambios epistolares entre Salud Hernández Mora y jefes paramilitares, y las incontables ocasiones en las que los editores y reporteros eligieron titular "Fueron asesinadas 15 personas en tal lugar", cuando se trataba de una masacre paramilitar, y en cambio titulaban "Las FARC masacran a 15 inocentes en tal otro". Las relaciones de los medios de comunicación con el proyecto paramilitar necesitan ser esclarecidas. Número 2. La victoria del no en el plebiscito por la paz del 2016. Es innegable la participación de los medios de comunicación nacionales y regionales en la campaña desplegada por el uribismo y la extrema derecha por el no en el plebiscito por la paz. Digan lo que digan, y por encima de cualquier libertad de prensa y de expresión por default en la que tercamente insisten en creer, los medios de comunicación fueron cómplices pasivos o activos de la propagación de tergiversaciones, manipulaciones y mentiras que convencieron a la gente de la existencia del castrochavismo, la ideología de género que obliga a los niños a volverse homosexuales y, obviamente, ateos.
abrieron el espacio para que esas conversaciones parecieran opiniones razonables y por lo tanto amparadas por el derecho a la libre expresión, y forzaron a la sociedad entera a discutir en términos absurdos el acuerdo de paz más importante y ambicioso de su historia reciente. Las consecuencias de eso se ven hoy en día, por supuesto, y no es únicamente responsabilidad de los medios, pero las explicaciones son necesarias. Número 3. Ocultar información para proteger al poder, que es lo que ocurrió hace un tiempo con la revista Semana, que engapetó una investigación que iba a poner en graves apuros al Ministerio de Defensa y al Gobierno Nacional por cuanto ésta podía volver a poner en marcha las condiciones que llevaron a los llamados falsos positivos, eso sin mencionar que también estaba poniendo en riesgo la vida de personas inocentes por proteger a un gobierno. Esto ocurre también de manera más sutiles, como el hecho de hacer preguntas estúpidas o demasiado sencillas o simplemente amañadas. Esto también es publicar mentiras evidentes bajo la verdad por default, que es la libertad de expresión. Esto es no investigar con rigor y dejar las historias a medias, llenas de huecos y preguntas para que se completen con mala fe. Número 4. Estigmaciones y perfilamientos. Aquí entran todas las maneras en las que durante años los medios de comunicación colombianos han contribuido a la estigmatización de la protesta social y de la izquierda y lo que eso ha supuesto para la democracia colombiana. Desde el genocidio de la UP y el asesinato sistemático de líderes sociales hasta la estigmatización de los estudiantes de las universidades públicas, los sindicatos, la intelectualidad y en general cualquier persona con posibilidad de hacer demasiadas preguntas y poner en crisis esas verdades por default sobre las que opera todo el aparato liberal, que incluye por supuesto al periodismo y la comunicación. La Comisión de la Verdad, en su volumen de hallazgos y recomendaciones, habla del rol de los medios, del cubrimiento desbalanceado y deshonesto con que los grandes medios de comunicación han cubierto la guerra y cómo esos sesgos, repetidos hasta la costumbre, terminaron invisibilizando el horror. Eso tampoco es un asunto menor. Número 5. Las pedagogías de la crueldad. No puedo entrar en los detalles en los que quisiera porque se nos irían horas explicando solamente esto, pero esta noción de pedagogías de la crueldad, desarrollada por Rita Segato y elaborada, profundizada y aplicada al caso colombiano por la académica Isis Giraldo, es clave para entender la profundidad de la responsabilidad de los medios de comunicación en la reproducción de las condiciones afectivas de la violencia. Como lo demuestra Giraldo en su estudio sobre los falsos positivos, los grandes medios de comunicación colombianos contribuyeron a la creación de un tipo particular de subjetividad, es decir, un tipo específico de persona, una clase de hombres pobres, discapacitados, rurales, negros o racializados, desplazados, hacia quienes se dirigen todos los afectos de indiferencia, desprecio, superioridad, asco, odio. ¿A usted no le parece raro que en Colombia haya una opinión tan desapegada de lo que ocurrió con los falsos positivos y con el genocidio de la UP? Esos no son crímenes menores y sobre todo son crímenes que fueron cometidos desde el Estado y para los intereses del Estado. ¿Por qué eso jamás ha sido una discusión? Pueden ahondar en estas preguntas fascinantes y dolorosas leyendo a Isis Giraldo. Tengo sus textos en inglés en PDF. Si alguien los quiere puede escribirme a proyectopensarunrato@gmail.com y se los mando. Valen muchísimo la pena. En todo caso, la lista está obviamente incompleta, pero no importa. El punto es que pudimos ver todos los niveles en los que la prensa ha tomado abierto partido por un actor del conflicto, al punto de normalizar, banalizar y hasta encubrir con mentiras, manipulaciones y tergiversaciones los crímenes del Estado y de sus aliados más cercanos, a saber, el paramilitarismo. Y eso implica hechos específicos y acciones individuales de periodistas en todos los niveles, y especialmente de aquellos que han estado en cargos de liderazgo: Francisco Santos, Néstor Morales, Vicky Dávila, Claudia Gurizate, Luis Carlos Vélez y muchos más que ya se han retirado. Y también implica los efectos sistémicos que esa suma de incontables acciones individuales supone cuando la concebimos como unidad de análisis, es decir, el hecho de que los modos en que los grandes medios de comunicación en Colombia han hablado sobre el conflicto ha configurado un sustrato afectivo en el que las clases medias y altas urbanas, que son las que concentran el mayor poder, no sienten la más mínima empatía por un tipo específico de personas: pobres, negros, desplazados, discapacitados, habitantes de calle, campesinos, líderes sociales, sindicalistas, indígenas, militantes de izquierda, y que sienten que sus asesinatos son menos graves o le otorguen menos importancia a los crímenes que se cometan contra esas personas. Para terminar este largo y denso episodio de Opinar un Rato, vamos con una serie de reflexiones y preguntas.
1. La crisis de los medios de comunicación y el periodismo en Colombia no es nueva y tiene muchas aristas. Un análisis de buena calidad debe considerar tanto lo que las transformaciones en las condiciones de producción de la información han supuesto para los medios de comunicación y para el modelo liberal, como las maneras en que los medios de comunicación han participado activamente de la guerra y los modos en que han contribuido al implantamiento de una suerte de sustrato afectivo que ha hecho que valoremos unas vidas por sobre otras. La pregunta aquí no solamente es qué tan dispuesto está el periodismo colombiano para revisarse con ese grado de profundidad y severidad, sino más bien si es realmente capaz de hacerlo, si es capaz de tomar distancia de sí mismo y evaluarse crítica y honestamente, sin caer en justificaciones o atenuantes como el no todos los periodistas. Yo creo que no lo son. 2. Que las críticas, cuestionamientos y correcciones que Petro hace a los medios en Twitter o en discursos públicos o alocuciones presidenciales sean considerados como gravísimos atentados contra la libertad de prensa y genere constantemente la misma reacción de todo el establecimiento periodístico y de las organizaciones de la sociedad civil que lo defienden, a saber la FLIP, hace parte no solo de una serie de actitudes de negacionismo, condescendencia y deshonestidad intelectual de la parte de los medios de comunicación, sino de una estrategia sistemática de evasión. Hay una lección deliberada de centrarse en las conductas de Petro que, más allá de ser fastidiosas, no constituyen honestamente un ejercicio de estigmatización ni amenaza a la libertad de expresión y de prensa. 3. Mientras perviva esa solidaridad gremial heredada de los peores momentos de la guerra, aunque no solamente, no habrá un verdadero ejercicio de reconocimiento y aceptación de responsabilidades. La gente sabe, y si no sabe al menos intuye, que los medios colombianos no fueron ni han sido ni son tan imparciales, objetivos y balanceados como dicen, y saben que eso ha tenido consecuencias, que eso ha contribuido a que sigan viviendo en la precariedad. Los medios de comunicación y los periodistas necesitan romper filas. Si desean que su argumento de #no todos los periodistas tenga validez y que se les sea concedido el matiz que tanto piden, deben romper filas y señalar a los responsables, porque no es coherente pedir ser tratado con los matices del caso por caso, pero reaccionar a las críticas, cuestionamientos e incluso protestas legítimas en su contra como un cuerpo colegiado. 4. Esto último tiene un matiz más que los periodistas y críticos de medios convenientemente olvidan cuando piden que no se los critique como cuerpo colegiado, porque en medio de la gente que hace mal su trabajo y de las vidas que eso ha costado, hay gente que lo hace bien y de buena fe. Es un matiz de clase social. Indudablemente no todos los periodistas participaron o participan activamente en la reproducción de las condiciones afectivas de la violencia, pero entonces la pregunta es necesariamente ¿cuáles sí? ¿Cuáles fueron los que pusieron y mantuvieron en marcha ese gigantesco aparato mediático que durante décadas ha bombardeado a la población colombiana con propaganda anticomunista, antiizquierda, racista, patriarcal, clasista? ¿Cuáles insisten en hacerlo pese a que se les ha señalado con evidencia en mano las consecuencias de lo que están haciendo? La respuesta se sabe: los mandos. Los mandos que por sangre o por unión marital hacen parte de las élites políticas que se han beneficiado por años de la guerra y de la violencia. El gran periodismo colombiano está lleno de nepotismo y de vínculos estrechos, familiares, con la política colombiana rancia y no tan rancia. Néstor Morales está casado con la hermana del Mar de Babas. Vicky Dávila está casada con el hijo de un mafioso, un paraco del Cesar. Luis Carlos Vélez hace parte de la familia Char. Daniel Samper Ospina es sobrino de Ernesto Samper. Lucas Pombo es hijo de Roberto Pombo, exdirector del Tiempo y esposo de Juanita Santos, de los Santos que solían poseer el Tiempo y que han sido ministros, senadores, presidentes y vicepresidentes. ¿Por qué el periodismo colombiano elige no ver este matiz? ¿Por qué ignora olímpicamente las implicaciones de estos vínculos de sus jefes, editores y directores con la clase dominante a la que se supone que están haciéndole contrapoder? 5. En lo que respecta a la actitud de Petro, creo que el análisis también ha sido amañado y deshonesto, lo cual es esperable porque los medios de comunicación son juez y parte en todo este asunto. El argumento más común y el más aceptado entre quienes se dedican a pensar en estos asuntos sin cuestionar las verdades por default del liberalismo es, nuevamente, que existe una desproporción muy grande entre el poder del presidente y el de los medios de comunicación y los periodistas particulares, por lo que cualquier mención, cualquier comentario, pregunta, crítica, corrección o cuestionamiento del presidente hacia los medios de comunicación supone necesariamente un ataque deliberado contra la libertad de expresión y de prensa y el incumplimiento de sus deberes constitucionales. Este argumento es desproporcionado casi hasta la mala fe y se contradice con el rol del presidente en una democracia liberal representativa, que es lo que se supone que están defendiendo.
Básicamente, el presidente, al ser el representante de un sector de la población, en este caso de sectores populares, de víctimas, de poblaciones afros e indígenas y demás grupos sociales históricamente excluidos del ejercicio del poder, ejerce una influencia importante sobre estos sectores y sus conductas incentivan y autorizan a otras personas a hacer lo mismo que él. Mi pregunta es, ¿y cuál es el problema? ¿Está Petro chuzando periodistas? ¿Está Petro diciendo que quemen los medios de comunicación? ¿Está Petro llamando a la violencia contra periodistas? No. Petro simplemente está cuestionando, haciendo preguntas, corrigiendo, criticando y entrando a debatir con la prensa. ¿Y qué efectos ha tenido eso? Que las personas han comenzado a preguntar, cuestionar, criticar y debatir con la prensa con mucha más intensidad y fuerza que antes. La gente abucheando reporteros y sacándolas de las marchas no son agresiones o atentados contra la libertad de expresión, sino simplemente personas expresando su legítima rabia e indignación contra unos medios de comunicación que insisten en ignorar las críticas que se les hacen desde mucho antes de que Gustavo Petro fuera presidente. Hasta aquí este episodio especial de Opinar un Rato que espero que les haya dado en qué pensar. Formarse una opinión rigurosa, compleja y verdaderamente crítica sobre algo es difícil y toma tiempo, pero es la única manera en que podemos hacerle frente a la vorágine angustiosa que es nuestra conversación pública. Recuerden que pueden apoyar Pensar un Rato y todos mis demás esfuerzos creativos yendo a www.patreon.com/pensarunrato. Si no pueden o no quieren darme plata para que pueda eventualmente vivir del arte de escribir, de hacer podcast, lo mejor que pueden hacer es compartir este episodio y todos los episodios con todo el mundo. Escriban reseñas al respecto, hagan hilos en Twitter, cadenas de WhatsApp, que llegue a muchísima gente. Sigan Pensar un Rato en Twitter y en Instagram como @_Pensar un Rato y a mí como @Migueletras. Mi nombre es Miguel Hernández Franco, gracias por escuchar y nos oímos pronto.